En este video, determinaremos una función de disminución exponencial en forma de p de t igual a veces b elevado a la potencia de t. Tampoco utilizaremos logaritmos. Una sustancia radiactiva se descompone exponencialmente. Un científico comienza con 160 miligramos de una sustancia radiactiva. Después de 25 horas, quedan 120 miligramos de la sustancia. ¿Cuántos miligramos quedarán después de 32 horas? Redondea a un décimo de miligramo. Recuerde, cuando tenemos una función exponencial en forma de p de t es igual a veces b elevado a la potencia de t, a es la cantidad inicial o inicial. En este caso, debido a que el científico comienza con 160 miligramos de una sustancia radiactiva, sabemos que una cantidad inicial o inicial es igual a 160. Y, por lo tanto, nuestra función debe tener la forma de p de t igual a 160 veces b elevado a la potencia de t. También sabemos, después de 25 horas, quedan 120 miligramos de la sustancia. Como un par ordenado en forma de t, p de t, el par ordenado sería 25,120. Usando este par ordenado, ahora sustituimos 25 por t y 120 por p de t para resolver la base b. Realizar esta sustitución nos da 120 es igual a 160 veces b elevado a la potencia de 25. Y ahora para resolver b, primero aislamos b, dividiendo ambos lados por 160. Y ahora, simplificando, a la derecha, 160 dividido por sí mismo se simplifica a 1, dándonos b a la potencia número 25 en el lado derecho. A la izquierda, 120 sobre 160 se simplifica a 3/4. El mayor factor común entre 120 y 160 es 40. Hay 3/40 en 120 y 4/40 en 160. Y ahora para resolver b, tenemos que deshacer la potencia número 25 elevando ambos lados a la potencia recíproca de 25, que es 1/25. Entonces elevaremos ambos lados de la ecuación a la potencia de 1/25. Observe ahora en el lado derecho, tenemos potencias elevadas a potencias y, por lo tanto, multiplicamos los exponentes. 25 veces 1/25 es igual a 1, dándonos b al primero, o b, en el lado derecho. En el lado izquierdo, tenemos 3/4. Elevado al poder del 1/25. Ahora vamos a dejar b en su forma exacta. No convertiremos a un decimal irredondo. Porque si redondeamos, tendremos más de un error en nuestra función exponencial. Así que ahora sustituiremos b de nuevo en nuestra función p de t. Lo que nos dará p de t es igual a 160. Ahora porque la base b tiene un exponente racional, pongamos la base b entre paréntesis. Entonces tenemos un soporte abierto y luego 3/4 elevado a la potencia de 1/25. Y esta base b todavía se eleva a la potencia de t. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto. Observe cómo aquí tenemos potencias elevadas a potencias y, por lo tanto, multiplicamos los exponentes. 1/25 veces t es 25avo tonelada, o t dividido por 25, y por lo tanto nuestra función de disminución exponencial simplificada es p de t es igual a 160 veces 3/4. Elevado al poder de t dividido por 25. Ahora que tenemos la función de disminución exponencial, podemos determinar cuánto queda después de 32 horas determinando p de 32. P de 32 es igual a 160 veces 3/4, elevado a la potencia de 32 dividido por 25. Y ahora iremos a la calculadora, y redondearemos a la décima de miligramo más cercana. Al décimo más cercano, tenemos 110.7 miligramos. Escribamos la respuesta como una oración completa. Ahora sabemos que, después de 32 horas, quedan 110,7 miligramos de la sustancia. Espero que hayas encontrado esto útil.